Hola, en esta sesión vamos a trabajar con una relación entre fenotipo, genotipo y ambiente y hacer un resumen de lo que son las leyes de Mendel. Vamos a ir avanzando entonces viendo que eh, una especie va a tener diferentes tipos de características entre los mismos individuos que conforman esa especie, ¿ya? Y la ciencia que estudia estas diferentes características, que de hecho se van heredando de una generación en otra, es la genética. La genética nos indica que el material genético responsable de esas características que tiene esta determinada especie y que son distintas entre los individuos se organiza en el núcleo, en el ADN, ¿cierto? En el material genético, pero está enrollado, ¿cierto? Está totalmente enrollado. O hay algunos momentos en que va a estar desenrollado, otros momentos en el cual va a estar enrollado. Cuando está totalmente enrollado, a eso se le llama un cromosoma. Estos cromosomas están formados a su vez por diferentes subunidades. Entonces ya sabemos que cada una de esas subunidades dentro de lo que es el ADN, porque un cromosoma en definitiva es ADN enrollado, este ADN tiene subunidades que son los nucleótidos. Entonces se enrolla este material genético y se observa, o los genetistas, ¿cierto?, observan estos colores que van a ser las bandas. A esas bandas se le llama que en cada una de las bandas hay un gen. ¿Qué quiere decir eso? Que están agrupados, estas subunidades se agrupan, ¿cierto? En grupitos chiquititos y cada uno de estos grupos, llamados gen, es el que va a determinar las características que tiene la especie, ya sea el tamaño, el color, la forma. En plantas, por ejemplo, la forma de la hoja, el color de la flor, etc. Cada una de lo que estamos nombrando en términos de lo que es el material genético, hay diferentes momentos para el material genético. Momentos, por ejemplo, cuando se encuentra totalmente desenrollado el material genético y que ahí se le llama cromatina. Es el ADN igual, pero está desenrollado, cromatina. Cuando está enrollado, va a ser un cromosoma, ya que son diferentes conceptos que se le dan o diferentes nombres para los diferentes momentos en los cuales se encuentra el material genético. Cuando una especie se va a reproducir, necesita que se unan los cromosomas de un parental con los cromosomas del otro parental. En ese momento, el cromosoma tiene que duplicarse. ¿Ya? Entonces vamos a decir que cada una de sus partes o cada uno de sus brazos va a ser una cromatina, o la duplicación de nueva que estamos teniendo, van a ser cromátidas. ¿Ya? Y cuando se une el cromosoma del padre con el cromosoma de la madre o de un progenitor versus el del otro progenitor, a eso se le llaman pares de cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos se ordenan todos en lo que llamamos el cariotipo. El cariotipo viene siendo como la representación de todos los cromosomas que tiene una especie. Lo que tenemos en imágenes en el caso de la especie humana. Nosotros tenemos un 2N igual a 46 cromosomas, es decir, somos diploides. ¿Por qué somos diploides? Porque tenemos dos juegos cromosómicos. Un juego que proviene de la madre y el otro juego que proviene del padre. ¿Ya? También acá sale mencionado el N-haploide. ¿Por qué? Porque nuestras células sexuales son haploides. ¿Por qué son haploides? Porque tienen la mitad del material genético, tienen un solo juego cromosómico. Y se ordenan todos. Entonces vamos a tener un grupo, que va a ser en nuestro caso del 1 al 22, que se le llama cromosomas autosómicos. Y vamos a tener los que quedan solitos, que en este caso son los cromosomas sexuales. Esos cromosomas sexuales obviamente pueden ser de carácter XX o XY. Por lo tanto, en términos de lo que es la herencia del sexo, ¿cierto? Las mujeres somos homogaméticas porque siempre vamos a generar el mismo tipo de gameto. En cambio, los hombres son heterogaméticos porque generan dos tipos de gametos distintos. Estos se unen, uno de la mujer con uno del hombre, para poder generar una hija, y el mismo X de la mujer con un Y del hombre, y que sería un hijo. Cada uno de estos cromosomas que se ha unido, ya sean los autosómicos o los sexuales, presentan genes, dijimos, y como son cromosomas homólogos, entonces es el mismo cromosoma y también van a tener los genes ubicados en la misma posición, pero a esos genes se le llaman genes alelo. ¿Por qué se le llaman genes alelo? Porque son genes que controlan exactamente la misma característica. Lo pueden hacer de la misma manera como lo pueden hacer de forma distinta. Ya acá tenemos color de los ojos para
esta ubicación. Ya acá estarían los dos cromosomas homólogos con sus genes alelos que están controlando exactamente la misma característica. Pero como les digo, puede ser igual como puede ser distinto. ¿Por qué? Porque existe el concepto de genotipo y el concepto de fenotipo. Genotipo es lo que está en tu material genético, lo que dice tu genética de cómo son las características que tú vas a tener. Y otra cosa es el fenotipo, que el fenotipo es lo que se ve. ¿Ya? Ahora, el genotipo, en este caso, yo tengo un doble homocigótico dominante. Ya tiene un gen de la madre con un gen del padre. Recuérdense que se unen, ¿cierto? Los cromosomas tienen que ser uno y uno, uno del padre y uno de la madre. Y los dos dicen exactamente lo mismo. Ya tiene que tener los ojos de color marrón. Pero uno del padre con uno de la madre, hay uno de ellos que dijo algo distinto, que tenía que tener el color de los ojos celeste. Pero, como se expresa el dominante según lo que nos determina Mendel, él expresa el dominante por sobre el recesivo, entonces en este caso se le llama que es un genotipo de tipo heterocigótico y tiene igual los ojos café porque hay un dominante. Y el dominante es el que se expresa. Por otro lado, tenemos donde se juntaron dos genes de tipo recesivos. Cuando se juntan dos genes de tipo recesivo, obviamente es el color que se está expresando. Hablamos entonces de que hay un genotipo, que es lo que dice el material genético, que cuáles son tus características, teniendo en consideración que va a haber un no dominante o un no recesivo, según los que se vayan a encontrar de padre y madre, va a ser cómo se va a manifestar la característica que sería el fenotipo. Pero ese fenotipo puede ser influenciado por el ambiente, ya puede haber una influencia externa. Me expuse a demasiadas temperaturas altas, por lo tanto me bronceé, cambió el color de mi piel, pero eso no quiere decir que mi genética cambió, solamente está cambiando mi fenotipo. Ya plantas que se cultivan en diferentes suelos y que salen las flores de diferentes colores, pero ahí está influyendo una cuestión ambiental, no tiene nada que ver con el genotipo. Ya el genotipo no se puede cambiar a no ser de que haya una manipulación genética, pero normalmente o naturalmente no se puede cambiar, solamente por alteraciones, ya sea por mutaciones o por manipulaciones genéticas. Según todo esto es lo que consideró Mendel para poder generar todos sus trabajos. Entonces Mendel, siendo un monje, él empezó a observar las arvejas y él vio que estas heredaban diferentes características, ya, pero que esas características en algunos momentos eran de una manera y en otros momentos eran de otra manera. Por lo tanto, identificó cuáles eran las características y vio que existían líneas puras, que él llamó a las verdes y a las amarillas, en el caso del color, ¿cierto? Y así todas las características que tenía, y empezó a hacer análisis de tipo cuantitativos, ¿ya? En base principalmente a estudios de tipo cuantitativos, obviamente también cualitativos, en base a la observación que hizo de las características que tenían, pudo determinar que sus arvejas tenían 7 caracteres distintos, donde está la forma de la semilla, el color de la semilla, el color de las flores, la forma que tenían las vainas, ya el color de las vainas, la posición de las flores y el tamaño de las plantas. Él tomó cada una de estas características y las fue estudiando. Entonces hizo un cruzamiento cruzado, ya autopolinización, él mismo hacía, ¿cierto? Como él fecundaba, digamos, las plantas para poder controlar de esta manera las características que tenía, que quería que se fueran considerando. Ya solamente quiero las amarillas con las blancas, solamente quiero, y así poder controlar entonces de esa manera y saber qué es lo que debería de generarse. En base a eso tenemos un primer experimento de Mendel, donde él toma las líneas puras con un único característica, solamente tomó las altas y las enanas, sabiendo que eran líneas puras, por lo tanto eran doble homocigótica, determinó los tipos de gametos que se generaban, era un mismo tipo de gameto para ambas, y utilizando esta tabla de Punnett, él obtiene como resultado que hay un 100% de híbridas o de heterocigóticas en el caso del genotipo y donde todas eran altas. ¿Ya? ¿A qué análisis llega en este caso, en esta primera generación o en esta primera, estableciéndose, perdón, la primera ley de Mendel? Esta primera ley de Mendel dice que es la ley de la uniformidad de los híbridos en la primera generación, es decir, que cuando se cruzan líneas puras, el 100% de la primera generación o de la F1 siempre van a ser de carácter híbrido o bien heterocigóticos. ¿Ya? Esa es su primera ley. En el segundo experimento, él toma
la F1, es decir, toma las híbridas. Toma las dos híbridas, genera el cruzamiento, obtiene los gametos, obteniendo en este caso dos tipos de gametos. Al hacer el cruzamiento, porque como ya está trabajando con la F1, es la F2 la que está obteniendo, y en esta F2 obtiene gametos homocigóticos dominantes, el heterocigótico y el recesivo, en una proporción de 25, 50 y 25% respectivamente. Y en cuanto al fenotipo, su proporción es de 3:1, es decir, 3 probabilidades de que sean altas y una probabilidad de que sean enanas. Según esto, establece la segunda ley de Mendel, que la segunda ley de Mendel entonces dice que va a haber siempre en la F2, producto de un cruzamiento de dos híbridos, ¿ya? O cuando se cruzan dos híbridos, se estimula la ley de separación o no disyunción de los alelos, ¿ya? O disyunción, perdón, de los alelos, donde entonces se separa cada uno de los gametos o cada uno de los genes, se separa y por lo tanto da la posibilidad de que aparezca aquel gen o aquella característica que estaba oculta, ya manifestándose la característica que está oculta en la primera generación filial. Esto, ¿cierto? Es lo que entonces ocurre, por ejemplo, cuando tenemos dos padres que tienen los ojos café y vamos a tener un hijo, ya que va a tener, en este caso, que existe la probabilidad de que nazca un hijo con los ojos celestes. Totalmente probable porque estaríamos con una genética de tipo híbrida y cumpliéndose la segunda ley de Mendel, tenemos un 25% de probabilidad que entonces aparezca aquel gen que puede estar oculto justamente en esta generación, donde los dos padres tienen los ojos café. Ya ahí hacemos, ¿cierto?, de todas maneras el cruzamiento con tabla de Punnett para poder determinar tal cual como lo hacía Mendel en sus respectivas combinaciones o cruzamientos. Podemos llegar entonces ya a la conclusión de que efectivamente tenemos un carácter dominante y un carácter recesivo, y que siempre el carácter dominante se va a expresar por sobre el carácter recesivo. Y en términos genéticos se representa por una letra mayúscula, y el factor recesivo se representa con una letra minúscula, ¿ya? Lo primero que revisamos, o esta primera ley de Mendel, la primera y la segunda ley de Mendel, habla de cruzamientos de monohibridismo, es decir, que tienen una única característica. Pero la tercera ley de Mendel la consideró con un dihibridismo, es decir, con dos características, ¿ya? ¿A qué se refiere? Tomó, en este caso, el color y la textura, ¿ya? El color de la planta y la textura de la semilla. Dos cosas, color de la semilla y textura de la semilla. Cuando él cruzó en una primera generación las líneas puras, igual hizo un cruzamiento de líneas puras, se cumple de todas maneras la primera ley de Mendel, donde se generan un 100% de heterocigóticos. Y cuando hace el segundo cruzamiento, ya digamos, considerando la segunda ley de Mendel, cruzó los híbridos. Al cruzar los híbridos, él obtiene en esta proporción un 9:3 como un 3:3 y un 3:1, ¿ya? Teniendo una probabilidad de 16 características para este cruzamiento cuando tengo dos tipos de caracteres. Entonces vamos viendo este tercer experimento, el de Mendel. Él toma plantas altas con flores violetas, hace el cruzamiento de líneas puras, los tipos de gametos probables y obtenemos un 100% de la primera generación, donde todas van a ser altas y violetas, ¿cierto? Cumpliéndose la primera ley de Mendel. Se va a expresar el carácter dominante por sobre el carácter recesivo. Cuando entonces que establece así esta tercera ley que dice que hay una ley independiente de los caracteres no antagónicos, ¿ya? Que independiente de que, o sea, se pueden separar, ¿ya? De que se puede separar en este caso el dominante se puede separar del dominante, se puede separar con el recesivo del recesivo, ¿ya? Entonces tengo los gametos distintos y los uno nuevamente. Ahora bien, en esta tercera ley, él viene, ¿cierto?, y de los caracteres que son independientes. ¿Por qué llega a esta conclusión de la independencia de los caracteres no antagónicos? Porque como les mencionaba, se pueden separar, ¿ya? Acá tenemos la F2,
obtiene todos los gametos y el cruzamiento me da, como me sale ahí, en color, en textura, ya puesto de la misma manera en la representación. Si yo cuento todas las amarillas, me dan 9 amarillas lisas. Si cuento las verdes, me van a dar 3 verdes lisas, las amarillas rugosas y con los cuadritos, y una verde de tipo rugosa. ¿Ya? Ahí tengo todas. Entonces se ha expresado el dominante y se expresaron también aquellas características que estaban ocultas, pero se expresan no juntas, no siempre va a ir la rugosa con la lisa o la amarilla con la rugosa, sino que se pueden separar y se pueden unir aleatoriamente. A eso se refiere esta tercera ley de Mendel. Posterior a ello, había una dificultad, ¿cierto? ¿Cuál dificultad? De cuando tenía cómo poder saber si era un dominante o si era un dominante heterocigoto, porque no podía saber, ¿cierto?, de qué manera, qué estaba cruzando para poder determinar si era línea pura o no era línea pura. A eso le llamó un cruzamiento de prueba. Entonces, cuando tenía la duda de que si era un dominante o un dominante heterocigótico, siempre cruzaba con el recesivo. Ya siempre ha sido el cruce con el recesivo. Por lo tanto, al cruzar el individuo que estaba en duda con un recesivo y le daba el mismo dominante en términos de fenotipo hablando, íbamos a tener que iba a ser un dominante de tipo homocigótico. En cambio, cuando el que él no sabía, el que tenía en duda, lo cruza con un recesivo, va a obtener dentro de la antecescencia tanto el factor dominante como también el factor recesivo, teniendo un 50 y un 50%. Entonces él determinaba, este es un heterocigótico. ¿Ya? Entonces el cruzarlo con el recesivo, ese que yo no estoy segura que si es o dominante heterocigótico, solamente sé que es verde, pero no sé si es el dominante o el dominante heterocigótico, la opción de poder saber y de poder ver cuál de los dos es, era al cruzarlo con un recesivo. ¿De acuerdo? A eso le llamó el cruzamiento de prueba. Ahora, esto es cierto que está acá es más que nada para poder sacar los gametos sin necesidad a lo mejor de hacer todo el desglose del trabajo. Entonces, cuando yo tengo un par de gametos, ¿ya? Siempre va a ser un 2 elevado a n, a la cantidad de gametos. Entonces, un 2 elevado a 1 me dan 2 gametos. ¿Ya? En términos del genotipo en F2, ya tendría un 3 elevado a n, es decir, un 3 elevado a 1, que serían 3 genotipos distintos. ¿Ya? Y si tengo el fenotipo en la F2, igual es un 2 elevado a n, es decir, un 2 elevado a 1 me darían 2. Y así voy sacando según la cantidad de gametos de pares de gametos que voy teniendo. Ya porque nosotros hemos trabajado solamente hasta 2 pares ya de gametos, pero a veces me pueden dar 4 pares, 5 pares y así sucesivamente me pueden dar muchos ciertos pares de gametos. Nosotros cuando trabajamos con dihibridismo teníamos hasta 4 pares de gametos distintos y por eso es que obtuvimos 16 de ciertas probabilidades distintas, ¿ya? Ahora bien, hay una herencia que se llama herencia no mendeliana. Esta herencia no mendeliana habla, por ejemplo, de una dominancia incompleta. ¿A qué se refiere una dominancia incompleta? Que tenemos un dominante con un recesivo, en este caso son rojas y son las blancas, y según nosotros deberían de salir las rojas, pero acá no salen rojas, sino que salen rosadas, es decir, aparece un carácter nuevo. A eso se le llama dominancia incompleta. Ya aparece un carácter nuevo. Puede ser intermedio, ¿cierto? De las dos, en este caso es como un intermedio entre el rojo y el blanco, por eso que es rosado, ¿ya? Pero no se manifiesta ni el rojo ni el blanco. A eso se refiere con una dominancia de tipo incompleto, ¿ya? Está también, como no mendeliana, los alelos múltiples, que en el caso de los alelos múltiples entran los grupos sanguíneos. Nosotros tenemos 3 opciones en nuestros grupos sanguíneos, ¿ya? Donde en cuanto a dominancia, el A y el B ambos son dominantes, pero A y B son dominantes por sobre O. Me explico. Nosotros tenemos, en toda circunstancia, tenemos que recibir 2 genes. Entonces, recibimos un gen de la madre y un gen del padre. Si el gen de mi madre es A y el gen de mi padre es A, entonces yo soy del grupo A. Pero si el gen de mi madre es A y el gen de mi padre es O, yo soy del grupo A. ¿Por qué? Porque la se expresa por sobre el O, ¿ya? Y también puede ocurrir
que mi madre es A, mi padre es B, ya yo recibo uno de cada uno y voy a ser AB, soy del grupo AB. ¿Por qué? Porque en ese caso se le llama codominancia, es decir, se expresan los dos, ¿ya? Entonces soy del grupo AB, soy ni del A ni del B, sino que soy del grupo AB, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de la coloración, se va dando que hay unos genes que son dominantes por sobre el otro. Entonces, por ejemplo, en el color de los conejos, el C+, que es el color salvaje, se fijan, ese es dominante por sobre el color chinchilla. El color chinchilla es dominante por sobre el Himalaya y el Himalaya es dominante por sobre el albino, ¿ya? Entonces, para poder determinar las características que va a ser los conejos cuando yo los cruzo, tengo que saber qué carácter tienen y ver según esta estadística, que esto no va a cambiar nunca, siempre va a ser así, ver cómo entonces va a ser el conejo que van a hacer. ¿Ya? A eso se le llama alelos múltiples y que considera en este caso la codominancia donde se expresan los dos caracteres. Y la otra herencia no mendeliana es la herencia ligada al sexo, donde hay ciertas características que están específicamente determinadas por los cromosomas sexuales. Por ejemplo, el color de los ojos en el caso de las moscas. ¿Ya? El color de los ojos está determinado por un dominante, que es el color rojo, y el color blanco por un recesivo. Entonces, si la hembra tiene los ojos rojos de carácter dominante y el macho es el recesivo, se uniría, ya tendría dentro de las probabilidades que nazcan mujeres de ojos rojos, hembras de ojos rojos, un macho de ojos rojos y un macho también de ojos rojos. Ya todos sus hijos, ya o toda su descendencia sería en este caso de ojos rojos. Veamos la otra posibilidad. La hembra es heterocigota para ojos rojos y el macho es dominante para ojos rojos. Entonces cruzamos primero los genes sexuales, unimos, ¿cierto? XX, XX, XY y XY, y luego juntamos los genes. En este caso tendría hembras que van a tener los ojos rojos y tendría los machos que tendrían los ojos rojos y también machos que van a tener los ojos blancos, ¿ya? Producto, como le digo, de la unión, no solamente del gen sexual, sino que el gen va asociado, o sea, perdón, el cromosoma sexual, que lleva asociado un gen, que en este caso es el recesivo, y el otro cromosoma tiene asociado el dominante, ¿ya? Otro caso es la hemofilia. La hemofilia es de carácter recesiva. La hemofilia es de carácter recesiva. Entonces, yo voy a tener una hembra, en este caso, que tiene el carácter recesivo, ¿ya? Es decir, él es hemofílico y ella no es hemofílica, pero tiene uno de sus genes con el gen de carácter recesivo. Pero ella no es hemofílica, ya porque el otro gen no tiene la hemofilia. Por lo tanto, a eso se le llama que en este caso, cuando es de carácter recesivo, las mujeres pueden ser portadoras. Esta es portadora, ¿por qué? Porque ella recibe el gen de su padre que tiene el carácter recesivo, pero recibe el gen de su madre que es sano. Entonces ella, como es recesivo, no se expresa porque necesita el otro para poder expresarse, no se expresa, ella es portadora de la hemofilia. Pero si se juntase el cromosoma de su padre con el de su madre, ella va a estar enferma. Tiene una probabilidad de que le nazca un hijo sano, como también la probabilidad de que le nazca un hijo hemofílico. Y el último caso que vamos a revisar es en el caso del daltonismo, que el daltonismo también es de carácter dominante, sexual, es asociado al cromosoma X, y tenemos acá una hembra que es daltónica y un macho que es daltónico, teniendo la probabilidad de que todos sus hijos sean daltónicos. Por otro lado, tenemos la madre que es daltónica y el padre que es sano. Y en ese caso, las mujeres, ¿cierto? Van a ser portadoras, como era lo que veíamos anteriormente, y el caso de los hombres van a ser todos daltónicos, ¿ya? Con esto, ¿cierto? Una full repaso de lo que es la genética mendeliana, la genética no mendeliana y aspectos importantes o conceptos importantes que hay que considerar en el momento de los trabajos que se hacen en genética, ¿de acuerdo? Espero, chicos, que les sirva mucho y nos vemos en una siguiente sesión.